Hola, buenas noches. Bienvenidas todas las personas que se están conectando a esta masterclass que nos tiene con mucha emoción y con mucha alegría el poder recibir a una de las grandes cineastas latinoamericanas, como lo es Albertina Carri, que bueno, nos está regalando un poco de su tiempo y de su conocimiento, experiencia y andar en el cine. Albertina Carri es la cineasta a quien este año le estamos dedicando la retrospectiva en el Mi Género Tour 2020. Y bueno, durante aproximadamente una hora y media, ella estará platicando pues sobre toda su filmografía, su cinematografía y antes de que empecemos, me gustaría platicarles un poquito más sobre su semblanza y que la vayan conociendo, si ya fueron viendo algunas de sus películas en la plataforma de Movies, donde justamente estamos transmitiendo seis largometrajes y 5 de sus cortometrajes en un programa ahí de cortos, donde pueden verla. Si no la han visto, si no la han visto completa, recuerden que pueden regresar a movies.com a ver los filmes. Albertina Carri es una de las figuras que cimentó el concepto de nuevo cine argentino. Se caracteriza por su versatilidad y constante investigación en distintos géneros. Ha explorado tanto el policial negro como el documental, en su límite con la ficción, el melodrama pornográfico o el drama familiar, utilizando técnicas que van del scratching al cine de género, pasando por el found footage, la animación y el documental de observación. Estudió cine en la Universidad del Cine de Buenos Aires. Directora, productora y guionista, nació en Buenos Aires en 1973, donde actualmente vive y trabaja. A lo largo de su carrera realizó varios cortometrajes, telefilms, series de TV, videoinstalaciones y 6 largometrajes, los cuales forman parte de la retrospectiva que ya les platicaba, que son No quiero volver a casa, Los rubios, Géminis, La rabia, Cuatreros y Las hijas del fuego. Ha recibido múltiples premios en los festivales de Gijón, Las Palmas, Barcelona, Valencia, La Habana, Transilvania, New York, Monterrey, Cali, Berlín y Buenos Aires. Fue directora artística de Asterisco, Festival Internacional de Cine LGBTIQ+, durante sus 4 primeras ediciones y en el que ahora se desempeña como una programadora. Albertina, bueno, ya di toda esta introducción, pero bueno, muchas gracias justo por conectarte con nosotros, por ser tan generosa de compartir tus filmes para que también los podamos compartir con la audiencia mexicana y ahora por estar acá para platicar en una masterclass. Bueno, buenas noches aquí en Argentina. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a ustedes por la retrospectiva, por proyectar todas mis películas y acercarlas al público. Y también felicitarlas por continuar con el festival en estos tiempos tan extraños que estamos viviendo. Creo que son gestos de resistencia muy necesarios continuar con este tipo de eventos y este tipo de hechos culturales. Y hablando de estos tiempos extraños, una de las cosas que quedó bastante demostrada en este tiempo raro que está viviendo la humanidad es todo lo que significan las imágenes, ¿no? Todo lo que significan las imágenes, los textos audiovisuales, el cine, no solamente como discurso, sino también que resultaron ser la compañía en muchas situaciones y en muchas ocasiones. Para mí siempre fue, siempre estuvo claro, digamos, la potencia de las imágenes y siempre fue una preocupación, supongo que por eso me dediqué a este arte, que comparte, digamos, es un arte y es un espectáculo y es una de las cuestiones, digamos, que tiene, que convive en ambigüedad este medio, que es el medio que yo llamo cinematográfico, aunque ya no se realizan casi películas en material fílmico. Sí, sin embargo, creo que existe un lenguaje cinematográfico y que es el que está más cerca
de los hechos artísticos. Y creo en ese sentido, digamos, en esto, retomando un poco lo que decía anteriormente sobre lo que significaron las imágenes en este tiempo, lo que significan, lo que están significando, el acompañamiento y la intervención que tienen sobre nuestras vidas. Hay en ese punto, digamos, hay una condición que a mí me parece importante, que es pensar en la ética en la que en la que se realiza cada película. O sea, en el momento en que decido hacer una película, en el momento en que formo parte, digamos, de la sociedad en esos términos, tomo otro tipo de responsabilidad civil, tengo una responsabilidad mayor, porque estoy entrando en la vida de otros, digamos. Hago películas para entrar en la vida de otros, para que los otros entren en mi vida. Y en ese camino, digamos, hacia lo heterogéneo, hay una mayor responsabilidad como ciudadana civil, como sujeto social. Y entonces me interesa, digamos, esta línea para hablar un poco eso, en cuál es esa ética que supongo que es la que supongo en la que hago mis películas. Eh, y creo que diría, una ética del pensamiento, en un sentido filosófico, y pensando en la filosofía como la no obediencia, digamos. No, o sea, una de las cosas que me interesarían poder desarrollar en este conversatorio es no solamente qué se dice al hacer una película, sino también prepararnos como espectadores a qué es lo que vemos en una película, ¿no es cierto? Eh, o sea, porque de algún modo no es que nacemos razonables y libres, sino que nos volvemos razonables y libres a partir de un devenir y a partir de un trazado y de un caminar y de una experiencia y de las experiencias en las que vamos acumulando. Esas experiencias, parte de esas experiencias, además de la vida misma, están relacionadas también a lo cinematográfico, a las imágenes que vemos, a las imágenes con las que decidimos convivir. En ese sentido, si bien mis películas todas son muy diferentes, cada una de ellas son muy diferentes, esa también es una de las condiciones, por distintas cuestiones. Una de las cuestiones es que el lenguaje cinematográfico es realmente, ¿cuál sería la palabra para comprenderlo? Es exuberante, es un lenguaje exuberante, diría que esa es la manera que mejor lo describe. Y en esa exuberancia hay una batería de herramientas y de dispositivos y de posibles puestas en escenas que para mí hacen al tema. Entonces, por eso cada una de mis películas son completamente distintas, cada una entre la otra. Si bien hay diría, determinados ejes que las unen o que las hacen un poco algo parecido, como que las hizo una misma persona, aunque no parecen realmente, tiene que ver, creo que con esto que mencionaba anteriormente, que es con esa búsqueda por una ética cinematográfica. Y en esa ética también una de las cosas que incluyo es darle la posibilidad a que el texto crezca por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué apunto? Que el texto crezca por sí mismo, me refiero, que brille con su propia energía, me refiero a no imponerle herramientas que no le corresponden.
ahora voy a ir a ejemplos más concretos con respecto a mis películas. O sea, mi primera película, que se llama No quiero volver a casa, que es una especie de policial en blanco y negro, que toma cosas del género policial para deconstruirlo. Eso es otra de las características que podría mencionar como algo que se repite a lo largo de mi obra, con diferentes géneros cinematográficos. Los utilizo como excusas para luego deconstruirlos. En el caso más paradigmático o más evidente, podría decir, con respecto a eso, es Las hijas del fuego, que es una película que trabaja sobre el género pornográfico para deconstruirlo completamente, o sea, para deconstruir la mirada sobre la pornografía. En el caso, pero me parece interesante volver a la primera película, que es una película que tiene, que entre una y otra, Las hijas del fuego es la última y No quiero volver a casa es la primera, entre una y otra debe haber unos 20 años. Sí encuentro ahí esa idea, digamos, que se desarrolla luego también tanto en Las hijas del fuego como en otras que están entre medio, sobre el género cinematográfico, no como algo establecido y no como un corset y no como un manual de uso, sino justamente entrar en ese manual de uso, en ese manual de género, para deconstruirlo. Me parece que en esa deconstrucción de ese género específico, de cada uno de esos géneros específicos, es una forma también de deconstruir la mirada de los espectadores, además de un llamado a la reflexión sobre el mundo en el que vivimos, sobre de qué modo queremos vivir. Es también eso, podría decir que se replica, pero con una fuerza ya muy potente en el caso de Los rubios, que es mi segunda película. En Los rubios, digamos, ¿por qué es tan potente? Porque Los rubios es una película que habla, no se trata de eso, en realidad, que en principio expone mi condición como víctima de la violencia institucional. Mis padres fueron secuestrados durante la última dictadura, secuestrados y desaparecidos, y yo quedé huérfana con 4 años de edad, y entonces me crié con sus fantasmas y las fantasías, y me crié también con los cuentos, ese hecho político de cómo se escribe y se reescribe en la historia argentina y en la historia global también, porque es algo que no solo le pertenece a la historia de mi país, sino además de toda Latinoamérica, al mundo entero. Y esas implicancias, y un poco el trazado de esa película es cómo esas implicancias políticas y sociales, y insisto, globales, cómo se leen en un cuerpo. Y en ese punto me interesa volver un poco al comienzo de todo, cuando decía esta idea que no nacemos ni razonables ni libres, sino que nos hacemos razonables y libres. Y también ahí es algo como la pregunta sobre lo que es una pregunta en realidad espinosista, ¿no es cierto? Que es sobre lo que puede un cuerpo, qué puede un cuerpo y de qué es capaz un cuerpo. Y me parece que en esta idea de qué puede un cuerpo y de qué es capaz un cuerpo, es una forma también de pensarse en el mundo, pensarse con los otros, pensarse en la historia, pensarse en términos sociales, y también individuales, también qué es mi cuerpo, de qué es capaz mi cuerpo, de qué soy capaz yo, y cuál es el devenir de mi cuerpo, ¿no? Es ese aprendizaje de alguna manera el que intento transmitir con diferentes temas completamente distintos y con diferentes tonos también completamente distintos, porque la primera película de la que hablaba al comienzo es una película en blanco y negro, y una película muy seca y muy, muy sobria. Y luego viene Los rubios, que es un documental donde se utilizan además múltiples dispositivos para contar esa historia, sobre la memoria, sobre
Sobre la memoria y sobre también sobre la identidad, de qué se trata la identidad cuando el yo se ve amenazado. Porque sí, es un poco una película sobre eso, que es un yo que por otro lado dentro mismo de la película también se replica en un nosotros, porque es una película que está permanente, que la comunidad cinematográfica es protagonista en ese devenir película. Y también es una de las preguntas que se hace, y creo que es uno de los trazos que tiene la película, y sin duda está directamente esto relacionado al final de la película, que si no la vieron no lo voy a contar, pero bueno, el plano final de la película es habla directamente de esto, ¿no? De ese devenir comunidad, devenir proyecto, también devenir cine. En esas experimentaciones luego llega Géminis, que es, podría decir, en términos de puesta en escena, mi película más clásica, pero ¿por qué es mi película más clásica? O sea, para mí el tema de Géminis a mí me llevaba a pensar en lo clásico del cine, en un cine de género, y en cierta elegancia de determinado cine italiano, podría decir. Es una película que trabaja sobre el tabú del incesto, eh, y, y el tabú, que también es otro de los temas que yo creo bueno, en esa película también explota con una potencia total, pero es un tema que se vuelve a aparecer en mis películas de diferentes maneras. En Géminis, el tema del tabú para mí fue lo que me indicaba, digamos, la puesta en escena, porque un poco lo que construye esa película son los límites de lo social, ¿no? Y cómo los límites de lo social nos pesan en el cuerpo. Y cómo esos límites de lo social también nos pesan y nos hacen cuerpo. ¿Cuáles son nuestros cuerpos ante esos límites de lo social? Como no sabía que iba a hablar tanto del cuerpo, me interesa esta aparición, esta intervención que hizo el cuerpo en esta conversación. También me dan entonces ganas de ir directamente a hacer un salto a Cuatreros, después vuelvo a la rabia, que es la que quedó ahí en el medio, que es una película que y en lo personal además me gusta particularmente la rabia, tiene como bueno, tiene cosas del lenguaje y de la cruza de lenguajes que me interesa, bueno, luego profundizar. Pero con respecto a esto de Cuatreros y con respecto a esto del cuerpo, también me interesaba ir al archivo, porque Cuatreros de alguna manera piensa el archivo como un cuerpo, ¿no? Es una película toda realizada con archivo, con material de archivo, con imágenes encontradas. Son en su mayoría archivos, o sea, en su mayoría no, son todos archivos fílmicos. Es una de las consignas de la película, porque la búsqueda que hicimos de archivo fue el material fílmico, o sea, el material que se proyectaba, que llegaba a la Argentina, o que se producía en Argentina durante las décadas del 60, 70 y 80, que es un poco la previa a la dictadura y el final, dictadura y postdictadura. Un poco lo que yo quería encontrar en ese cuerpo de imágenes era justamente un imaginario de época, ¿no? Cómo se construye, cómo se llega a una dictadura, cómo se llega a ese devenir social. Porque muchas veces esos hechos, esas catástrofes no naturales,
se interpretan también como algo de, bueno, llegaron unos malos, o como de una forma muy maniquea, llegaron unos malos, como un grupo y vinieron y hicieron esto. Y en realidad son discursos que se vienen cociendo y cocinando a lo largo del tiempo, y en general no se llegan a esas catástrofes no naturales de una manera ingenua, digamos, podríamos decir. Se va preparando a la sociedad. Y un poco ese cuerpo de imágenes que es Cuatreros da un poco cuenta de eso, de ese imaginario y de la construcción de ese territorio para que luego suceda ese desastre que fue la última dictadura en Argentina. Y entonces, ya que entré en Cuatreros, puedo seguir con Cuatreros y con respecto al archivo. También hay otra cuestión con el archivo, que es, o sea, el archivo en Cuatreros no está utilizado de manera indicial, o sea, no está utilizado como de una forma ilustrativa, no son imágenes que dicen, bueno, acá pasó esto, como se suele usar el archivo, o como descriptivo, sino que es eso, realmente es un mare magnum de imágenes que van construyendo, van haciendo sinapsis entre unas y otras, y van construyendo ese imaginario y ese territorio en el que la narradora, con la voz en off, se va desplazando por diferentes temas. O sea, también es eso, es un recorrido, es la construcción de un territorio a partir de esas imágenes, donde se puede ir desplazando por de esas diferentes problemáticas que empiezan con la violencia institucional y después se van preguntando acerca de otros, podríamos decir, problemas humanos, como la maternidad, la pareja, las pérdidas, la muerte, el duelo, la vida misma. Y sin embargo, también es una película que luego se repliega a sí misma, de alguna manera, volcándose al cine, devolviéndole a todas esas preguntas, no una respuesta, porque no es una película que busque respuestas, pero sí un cierto entusiasmo por la idea de hacer obra. O sea, la capacidad que tenemos los humanos también de atravesar determinados duelos a través de la realización de obra. Pero no pensado en términos terapéuticos, porque la verdad que la película no lo piensa en términos terapéuticos y yo tampoco, sino, y también cuando me refiero al duelo, no me refiero solo al duelo específico que viví yo, sino también al duelo que significa la vida, ¿no es cierto? Creo que ahora, en este momento tan particular que estamos viviendo, creo que es bastante claro que vivir es una experiencia además de alucinante, también es una experiencia definitivamente traumática, tiene condiciones muy extremas. Y en esas condiciones extremas, justamente, esas condiciones que se nos caen encima y que no son situaciones esperables, también ahí es aprender en el último momento, y ahí también vuelvo, digamos, a esta idea del inicio, porque me parece que es muy interesante lo de aprender a ser razonables y aprender a ser libres. Es todo un aprendizaje y es un camino de la experiencia. Y en esa experiencia estamos nuestros cuerpos también, digamos, ya llegados a este siglo y a este momento donde damos charlas por Zoom y yo estoy hablando con ustedes y estoy
en el living de mi casa en la ciudad de Buenos Aires, ya de noche. También, no me acuerdo a qué iba, me desconcentré con que me ubiqué, que estaba que estaba en Buenos Aires. Sí, que estamos justamente, que también en este momento, que nuestros cuerpos también son cine, eso que era a donde iba con toda esa invasión de imágenes a las que estamos expuestas y expuestos, ya son parte de nosotros, ya son parte de nuestro ADN. Entonces, por eso me parece también importante convocar no solo a hacer un cine, sino también a mirar un cine del pensamiento, un cine que nos haga reflexionar en términos no obedientes. Y, y por eso pienso que las imágenes también son parte de la batalla del capitalismo en la que vivimos y habitamos. Porque son realmente herramientas no solo de comunicación, sino de transmisión de valores, eh, de, eh, de transmisión de valores y también de formas de armar el mundo. Y ahí voy me derramo sobre Las hijas del fuego, que es la última de mis producciones, que es una película pornográfica, pero que no es exactamente una película pornográfica. A mí me gusta decir que es una película pornográfica porque me gusta ubicarme como una realizadora pornográfica, digamos. Me gusta la idea de ser una pornógrafa, pero creo que me entusiasma más esa idea que luego la película. Pero es una película pornográfica, trabaja sobre el género pornográfico, pero también es una película narrativa y, por sobre todas las cosas, es una película que reflexiona sobre el género pornográfico, sobre la mirada, del género pornográfico. ¿A qué nos referimos con el género pornográfico? Digamos, a un porno hegemónico y patriarcal, donde las mujeres históricamente estuvimos puestas como objetos sexuales y solo fuimos miradas para dar placer a otros. En esta película las mujeres son sujetos plenos y sujetos gozadores, que también es otra de las cuestiones, digamos, muy, muy discutidas por el feminismo incluso. O sea, primero la del feminismo, el intento fue como prohibir el género pornográfico, que la pornografía se prohíba. Yo personalmente nací en otra época, por un lado, o sea, que no podría hacer una crítica a aquel momento, o sea, comprendo la necesidad de ese momento de hacer ese pedido. Personalmente no soy abolicionista, o sea, no soy prohibicionista en líneas generales. Creo en la autonomía de los seres humanos y creo que somos, tal vez casi tengo demasiada fe, pero creo que somos capaces de autorregularnos o que deberíamos ir hacia ese lugar de autorregulación y consenso y diálogo. En ese sentido, creo que pero por otro lado, para mí es un género muy importante el pornográfico, además, porque todas las cinematografías del mundo se inician con la pornografía, o sea, las primeras imágenes en cada cinematografía están directamente además relacionadas al cuerpo. En general son imágenes médicas e imágenes pornográficas, cine amateur, ¿no es cierto? O sea, esas primeras personas que tuvieron cámara en cada uno de los países y que las primeras pruebas que hicieron fue ir y meterse con el cuerpo. El cuerpo siempre está en disputa, es una de las grandes disputas, digamos, de la historia de la humanidad. Y en
Y en esa disputa me parece entonces que sí es importante tomar esa historia y en tal caso eso, repensarla, reescribirla. Y por eso también a mí no solo me divierte, sino que me parece importante el gesto de una mujer latinoamericana que se llame pornógrafa y se inscriban en un género que es históricamente un género de hombres, hecho por hombres y para hombres. Si bien ya hay muchos gestos, digamos, de parte de directoras mujeres incursionando en el género pornográfico, creo que es un gesto que hay que seguir despuntando de algún modo. Y Las hijas del fuego además tiene otra característica, que es una película toda hecha son actrices las chicas, pero por sobre todo las actrices de la película son actrices, pero también todas son militantes, o sea, tienen una militancia por la visibilidad lésbica, por la visibilidad del goce de la mujer, por los derechos de la mujer. Y entonces, en ese sentido, la construcción de ese relato, también otra de las cuestiones que modificó fue el sistema de producción, porque el cine es profundamente jerárquico eh, y lo sigue siendo y lo seguirá siendo por mucho tiempo, pero en esa construcción, digamos, no solo de relato coral, sino realmente de producción coral, o sea, de trabajar, si bien cada una tenía su rol, digamos, yo era directora, ellas eran actrices, yo fui la guionista junto con Analia Couseiro, que es actriz de varias otras de mis películas. Eh, si bien eso, cada uno ocupaba un rol dentro de esa organización, el modo de producción de la película y el modo de realización de la película fue realmente diferente y comunitario, digamos. Y si bien también el cine siempre es comunitario, en general es muy compartimentado. O sea, los roles nunca se pueden correr de lugar y cada uno tiene su departamento y es todo muy específico. En ese sentido, creo que además del gesto, digamos, de hacer una película en otro sistema de producción, que es entonces reflexionar también sobre los sistemas de producción, creo que además ese gesto se lee en la película. Hay algo, digamos, en las imágenes, en la forma en que circulan, ya desde los títulos, ¿no es cierto?, que somos toda una lista de nombres sin jerarquías y sin cargos y todas puestas a la par, pero más allá también de eso, que es como diría, un lenguaje muy directo, eso de los títulos, bueno, estamos todas acá y somos todas y vamos todas juntas, realmente creo que a lo largo de la película ese sistema de producción modificó la puesta en escena, la fue modificando y es algo que luego se lee en la película, algo de la celebración que busca la película se logra a través de esa decisión. Y voy a ir a la rabia porque si no la vamos a olvidar, y es que decía, es una película que, que a mí me gusta especialmente, porque es una película que es ficción, pero eh, trabaja con ciertos elementos de lo documental, o sea, su puesta en escena tiene varias escenas de sexo y tiene una escena muy cruda donde se asesina a un animal. Esa escena claramente es documental, ¿no es cierto? Era un hecho que iba a suceder en ese campo y entonces yo fui con los actores de la película y lo filmé. Y a mí esa escena, filmar el momento de la muerte, fue la escena que me marcó luego la puesta en escena del resto de la película. Es como, casi diría como por respeto
haber presenciado, haber sido testigo de ese momento. Luego la película retoma determinados dispositivos para volver a lo documental. Y sobre todo en varias escenas de sexo donde también trabajan entre lo documental y lo pornográfico, porque la pornografía, otra de las cosas que tiene, otra de las trampas que tiene, es que siempre parece, no siempre digamos, pero hay mucho material pornográfico. Ya igual hoy hablar de pornografía es un mundo inacabable, digamos, desde que existen las redes, internet, porque yo hablo de cine pornográfico, de aquella pornografía, pero a lo que iba es que hay una impronta documental muy fuerte, digamos, y un juego con lo documental muy contundente que tiene la pornografía en general. Y claramente no siempre es documental y en la mayoría de los casos está actuado y sobreactuado, ¿no es cierto? Y está súper dirigido y súper conducido hacia dónde tiene que ir la mirada, también el tipo de plano que se usa en la pornografía, ¿no? Es hacia dónde tiene que ir la mirada, es hacia dónde también tiene que ir el goce, el deseo y el tipo de posible encuentro entre los cuerpos. Pero la rabia condensa varias cuestiones, digamos, podría decir, de mis obsesiones. Por un lado es esto que digo de la ficción y lo documental, un poco mezclado, está la pornografía, está la animación también, trabaja con animación, y está la infancia, que es otra de las preocupaciones que me atraviesan, que aparece de algún modo en Los Rubios y luego más contundentemente acá, que es ese momento tan clave de la vida donde somos extremadamente vulnerables y absorbemos todo lo que el mundo nos da, lo bueno y lo malo. Y también, no solo en el pensamiento sobre la infancia, digamos, porque no me dedico a la pedagogía y no para nada, y no soy para nada didáctica, además, tengo un pensamiento demasiado enredado, pues, en general para hablar con niños, pero pienso que hay algo, digamos, de esa lógica de la infancia que luego convive con nosotros de por vida. En ese sentido también me interesa volver a ese territorio. O sea, cuáles fueron las informaciones que se quedaron ahí de algún modo, nos conformaron como individuos y también como sociedades. Más o menos algo de todo eso, puedo retomar. Sí, puedo retomar el tema del archivo, que no sé si dije lo suficiente. Tengo acá como unas notas, por eso toco ahí. No, que yo creo que también esto, en el caso de Cuatreros, el archivo no es solamente es un territorio que se construye y que entonces esta voz en off, esta narradora en off, lo habita y lo transita al galope y va creando también las propias reglas sociales de esa naturaleza, porque lo va construyendo también ella, porque la narradora es la realizadora también, que une esas piezas, ¿no? Arma ese rompecabezas. Pero también es es la participación no iba a decir la intromisión, y creo que no es la palabra correcta, porque intrometerse suena a cierto acto violento, sino la participación de lo otro dentro del film. O sea, aparece todo ese mundo y participa en la construcción
de ese discurso. Pero que no es una aparición, sino que es algo como, es más bien lo que aparece es la reflexión sobre esos materiales con los que convivimos. Es un poco ese el juego del archivo. Y también en esa participación hay algo, digamos, del orden, diría, de la insistencia con respecto a determinados temas, y uno de los temas es la violencia institucional, que creo que nos es una experiencia sensible a ambos países. Que somos países muy castigados por la violencia institucional. Eh, y creo que esa insistencia también es una herramienta política y pienso en la insistencia como una potencia política. Y, y creo que en esa potencia también hay una posibilidad de pensar en cuáles son los cuerpos representados y cuáles son los cuerpos que el cine hegemónico no representa. Y tanto en términos sociales como pensando en cuerpos individuales. Los que representa, los que no representa, y cuál es el acto más violento entonces que comete el capitalismo con respecto a determinadas identidades. Y creo que el acto más violento es la invisibilidad. Y por eso creo que tenemos una responsabilidad enorme quienes hacemos imágenes en este momento de hacer visibles determinadas formas de vida, determinados modos de vida, determinadas reflexiones, determinados pensamientos, y esos cuerpos no visibles. Albertina, muchas gracias. ¿Quisieras agregar algo respecto también a los cortometrajes? Porque hiciste una muy buena pues, radiografía de todos tus largos, pero por ahí faltaron los cortos, que me parecen que también tienen, o sea, si bien están inscritos muchos de estos elementos que ya mencionaste, creo que por ahí, por ejemplo, Barbie también puede estar triste, es una de las es también otro tipo de imagen que a lo mejor no se explora tanto en esto, pero que también es muy, muy, digamos, disruptivo, ¿no? En la cinematografía y que particularmente es uno de los cortos que más me gustan tuyos. Mira, hay un detalle que creo que no te lo había comentado, pero ¿sabés que Barbie cuando se estrenó, que fue en el año 2001, se estrenó aquí en el Festival de Buenos Aires en Argentina y luego recorrió festivales por el mundo, y cuando llegó a un festival en México, la prohibieron. Fue en el único país, me acabo de acordar, no me lo acordaba. ¿En Sí, qué festival fue? la censuraron. Creo que era en el Mix, porque el Mix se hacía en distintos países, y cuando llegó a México no la pudieron pasar. Sí, no me lo acordaba, mirá vos. O sea, que es importante que entonces hoy ustedes lleven esa película al público mexicano. Barbie es una película que trabaja sobre el género pornográfico, y trabaja con la imagen hegemónica, digamos, de la muñeca Barbie y el mundo que presenta la muñeca Barbie, pero la ubica, además y además también hace un trabajo sobre el género Barbie, que es un cruce del melodrama más clásico con el género pornográfico, ¿no? Y Barbie, eso, es una película que yo estrené en el año 2001, y Las Hijas del Fuego es de 2019, 18, ¿no? 18, 17, 18. Que este 2020 no se sabe qué pasó. Como no existe. No cuenta. Y eso,
Y en el momento en que yo hice Barbie, que es una película pornográfica con muñecos, pensé, siempre tuve ganas de hacer una película con personas, digamos, una película porno con personas, una película que trabaje sobre el género pornográfico. Pero claro, me llevó 20 años hacerla, o 18 años hacerla, porque realmente en aquel momento en que se hizo Barbie, bueno, ya ves, en algunos países la prohibieron y tuvo problemas, etc. En el momento en que se hizo Barbie, no, el mundo y las personas no estaban preparadas, y no había, además, realmente, no hubiese encontrado un elenco, un grupo de chicas como el que luego encuentro para hacer Las Hijas del Fuego. Barbie también es una película totalmente antipatriarcal, completamente antipatriarcal, que construye las formas, digamos, sí, es antipatriarcal, que deconstruye las formas de la vida heterosexual y de la vida heteropatriarcal, sobre todo, digamos, de determinado grupo muy hegemónico. Y también es un principio, digamos, de pensamiento acerca de el binario de género, ¿no? Aparece en esa película una persona trans, una chica trans, que es Travi, o sea, llevo a la colección, fuerzo a la idea de las Barbies a un personaje trans, y que también era, en aquel momento fue realmente un texto muy de vanguardia. Hoy tal vez son temas más recorridos y mucho más sí, trabajados y vistos. Y, o sea, es el inicio, digamos, de mi romance con la pornografía, o de mi no romance, más bien, podría decir, con la pornografía, pero es el inicio de ese pensamiento, que después continúa en Pets, creo que también lo pusieron Pets, que Pets o sea, Pets también es como, podría decir que es la célula que después de ahí salen Cuatreros y Las Hijas del Fuego, porque PETS es un trabajo con material de archivo pornográfico de la época en que la pornografía estaba prohibida. Entonces también en esa búsqueda de esos archivos, o sea, que es la pornografía antes de los 70s, donde directamente hay algo como de la no identidad, ¿no es cierto? O sea, casi que están totalmente desdibujados los personajes, ya no son ni objetos, diría, es como, realmente una pérdida de identidad lo que trabaja esa pornografía totalmente anterior. Y buscando esos retazos de pornografía me encuentro con una escena de zoofilia muy brutal. Y sobre todo lo que me encuentro es con no el personaje, sino la chica que actúa en esa película, la que claramente obligan a actuar en esa película. Me encuentro con la mirada fuera de cámara. En el momento en que ella mira fuera de cámara, como pidiendo por favor que termine la escena, y claramente se siente la presencia de la fuera de cámara que le indica que continúe. Eso fue también ese encuentro con ese material, que en el momento en que lo encontré, una de las primeras preguntas que me hice fue si ese material se debía mostrar, qué se hace con las imágenes abyectas, ¿no es cierto? Es un poco también eso. Cuando aparecen imágenes abyectas, ¿qué se hace con ellas? ¿Cómo se muestran? Yo creo que se tienen que mostrar porque es dar cuenta de un mundo. Creo que taparlas o decir esto no existió o esconderlas no es nunca la solución, digamos. Creo que justamente las imágenes tienen la capacidad de trascender el tiempo
y de trascender el pensamiento, e incluso de trascender la intencionalidad de quienes la realizaron. Y creo que esa es la potencia de la imagen, y creo que eso es lo que de alguna manera hay que devolverle en esos casos, digamos. Y es también algo de lo que a mí me interesa particularmente del archivo, de la vuelta a esas imágenes. ¿Por qué volver a las imágenes ya realizadas? Pero mi pregunta, más que por qué volver a las imágenes ya realizadas, que suele ser una pregunta que me hacen, mi pregunta es ¿por qué seguir haciendo imágenes nuevas? Si ya están, las imágenes existen. En una de esas lo que hay que hacer es realmente reorganizar las imágenes. Pero bueno, ¿por qué hacer imágenes nuevas? Hay una cierta respuesta, porque hay algunas imágenes que yo creo que no existen, que es un poco, digamos, también en esa línea podría decir que es lo que Godard decía, filmar lo invisible, ¿no? O sea, es eso, es lograr ver eso que no es tan visible. Pero a veces eso que no es tan visible está en las imágenes mismas. Es un sistema de lectura al que hay que encontrar. Totalmente. Oye, Albertina, ¿te parece si pasamos a las preguntas? Porque hay varias, entonces para que nos dé tiempo Dale. de contestarlas. Por ahí nos preguntaban dónde pueden ver las pelis, ya les pasamos la página de Movies para que vayan a tu retrospectiva. Y Paulina Lola Romo nos pregunta, hablando de desastres y cuerpo, me gustaría preguntarte, ¿qué opina o en qué proceso se ha iniciado en esta época pandémica y todas las medidas gubernamentales y comportamientos sociales? ¿Cómo está tocando su cine o no esta situación? Bueno, en principio creo que estamos en medio de la catástrofe y siempre es muy difícil reflexionar cuando viene la ola, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es medio como eh, acomodarse al momento lo mejor posible y cuidar de todos lo mejor que se pueda. Mi cine específicamente, yo en este momento estoy, en realidad estoy escribiendo, no estoy escribiendo un cine, este, estoy más bien escribiendo literatura, pero tengo proyectos, digamos, que se supone que se realizarán. O sea, por otro lado, este tipo de cine que hago yo, no es nunca jamás una película se terminó de escribir y se filmó, siempre llevaron 2, 3 años hacer las películas, así que están justo en ese proceso. A mí no me tomó, digamos, esta pandemia en ninguna situación de estar justo a punto de realizar o realizando una, sino que me había justo retirado realmente después de esas 2 películas muy seguidas, que fueron Cuatreros y Las Hijas del Fuego, a escribir, a pensar en otro formato. Pero más allá de eso, creo que es un momento muy delicado, que también una de las cosas que nos está dando la pandemia es que más allá de la reacción de los estados, la reacción particular de cada estado, lo que se está jugando, acá se está poniendo en juego la vida, el aire, la respiración, el planeta, y lo que se está poniendo en juego también es nuestra capacidad de resistencia en términos afectivos, digamos, afectivos y de lazos de afecto, que no son únicamente la familia y los 2, 3 amigos, sino como, o sea, la posibilidad, digamos, de generar lazos con otros en términos afectivos y con estas nuevas condiciones de cuidado, que son el aislamiento, cierto aislamiento, depende del momento del virus en cada país, y la distancia social. No creo que, no, o sea, sinceramente no puedo, pero bueno, como decía antes, no se sabe, nunca sabemos de lo que es capaz un cuerpo. No puedo imaginar mi cuerpo así para siempre. Pienso que esto es un momento transitorio, pero creo que
Eso. Nos vamos en algún momento, esto de algún modo va a cambiar. No sé si para bien o para mal, pero... Sí, esperemos que cambie porque justo nos recluye mucho. Sí, Luego tenemos... haz una pregunta, me tocan el timbre, cosas que suceden extrañas, que no deberían suceder, pero bueno, ya voy. Bien. Mientras regresa Albertina, pues nada más comentarles a quienes están viendo que todavía están a tiempo de poner su pregunta, su comentario, para que podamos leérsela a Albertina y bueno, pueda platicar y responder. También recordarles nuevamente que la retrospectiva va a estar disponible en la plataforma de movies.com hasta el 15 de octubre. Entonces, todavía hay bastante tiempo para ver estos, digamos, 11 títulos, que son 6 largometrajes y 5 cortometrajes, como ya mencionaba en un inicio, por si no estaban cuando lo mencioné. Hay oportunidad todavía de varios días para que puedan ingresar a Movies y ver todas las retrospectivas si no han visto ninguno y están apenas descubriendo el mundo de Albertina. Estaba yo haciendo el comercial Albertina, pero Bien. ahora regreso a las preguntas para que nos dé tiempo. Por ahí, Sechu Pesacadora nos decía, es un peliculón. Yo creo que más o menos por el tiempo en el que lo puso, estoy casi segura que se refería a Las Hijas del Fuego. Y luego, Ajá. Celsin Nuria Flores nos dice, ¿qué aprendes o desaprendes de tu propia experiencia como directora al concluir una película? Bueno, tenemos 2, 3 horas más para contestar eso. Vamos a hacer otra masterclass sobre eso específicamente. eh, es permanente, es constante. ¿No? Justo cuando estaba volviendo escuché que dijiste 11 títulos y me dio como un vértigo. Pensar que hice, ok, hay 11 títulos bajo mi nombre, o sea que como podrás imaginar, aprendí, desaprendí en cada uno muchísimo. Particularmente lo que me pasa cuando termino una película es que en general no quiero volver al tema, digamos, es algo que me desapego inmediatamente y paso a alguna otra problemática para salir, también porque justamente esto que decía al comienzo de que el lenguaje cinematográfico es pura exuberancia, y es uno entonces de los territorios en los que me interesa habitar ese territorio exuberante. Entonces, si me quedo girando, pero todos los temas vuelven por otro lado, ¿no? O sea, porque recién hicimos ese recorrido de la pornografía entre Barbie, Pets y Las Hijas del Fuego, pero como que necesitan unos descansos, ¿no es cierto? Lo mismo digo en el caso de Rubios, Restos y Cuatreros. Restos es uno de los cortos que no nombramos, pero que también trata sobre el material de archivo, sobre las imágenes desaparecidas, cuáles fueron las imágenes, bueno, las que no realmente desaparecieron, digamos, imágenes que durante la dictadura se quemaron. Y lo que podría decir que a lo largo de esos 11 títulos, que lo que aprendí es a tenerle paciencia al cine también. Es un trabajo de espera, tiene algo, hay algo rítmico, no solo en la... creo que el cine se trata de la música, realmente creo que está directamente relacionado, digamos, al ritmo, y creo que ese ritmo lo da el tema y lo da el modo de realización, el modo de producción de la película. Y creo que una de las cosas que aprendí fue esa. Al principio no lo tenía tan claro. Yo imponía un modo de producción, yo tomaba decisiones mucho más violentas sobre los textos porque era lo que había aprendido, claramente, digamos, era lo que me habían enseñado. Me habían enseñado a hacer cine de una manera muy concreta. Y eso es algo que a lo largo de la vida y de la experiencia lo fui deconstruyendo.
Oye, ¿y crees que en esta última película de Las hijas del fuego, justo con esto que ya nos platicabas de cómo fue la producción y todo, te sientes más cómoda con esta forma última que encontraste de hacer cine? Sí, de algún modo igual también podría decir que también esa forma estaba instalada en el caso de Los Rubios, digamos. Los Rubios también fue una película que se hizo realmente así, muy, éramos... Lo que pasa es que en el caso de Los Rubios había dos condiciones, digamos, diferentes. Por un lado era que yo era muy joven realmente en ese momento, y ahora también lo soy, pero no tanto como en aquel momento. Eh, y eh, y cuando iniciamos la película, o sea, yo llamé a un grupo de amigos a iniciar una investigación sobre ciertas ideas que yo tenía sobre la ficción de la memoria, y la memoria, lo que significaba la memoria y la identidad, y qué significaba lo traumático para un cuerpo, y bueno, y el duelo. Pero fue eso como una investigación que de hecho ahí sí, algo que tal vez debería yo volver a tomarlo con cierta sabiduría de aquella juventud. Sí, para mí en ese momento era muy importante decir, no estoy haciendo una película, no estábamos haciendo una película, o sea, estábamos haciendo esa investigación. Yo todo el tiempo decía, si esto es un cortometraje, si después son horas de material filmado o es un largo, veremos. En principio no quiero imponerle la carga de esto es una película. Y Ya. creo que en esa libertad también se lee en la película. O sea, no tenía tan claro esto de los sistemas de producción, pero para mí sí era importante decir, bueno, la manera es, esto no es una película, somos un grupo de amigos investigando sobre determinados temas en formato cinematográfico. Y creo que eso son gestos que luego las películas lo leen, digamos. En el caso de La Rabia, por ejemplo, ahí sí también tomé la clara decisión de filmar en el campo mismo donde vivíamos, armar un equipo muy pequeño de rodaje, o sea, muy pocos técnicos, y vivir todos en el mismo lugar en el que filmábamos, para generar ese ambiente como cerrado que tiene la película. Y creo que eso también se logra, digamos, de algún modo. Eh, Igual yo nunca me sentí, o sea, trabajé a veces para televisión y filmé con equipos grandes y con producciones un poco más grandes, y no es o sea, puedo hacerlo y tiene una gracia, podría decir, pero me siento, por supuesto, siempre más cómoda para hacer mis películas en espacios de mayor libertad. Bien. Ahora voy a pasar a otro comentario de Mujeres Lab, que es un proyecto acá en México de mujeres haciendo cine y pensando el cine, y justo dicen, un cine del pensamiento, totalmente de acuerdo, y pensar el cine también es hacer cine, lo decía una colega argentina residente acá en México, es un comentario. Después, Julia Dietrichson dice, ¿cuáles han sido los retos de hacer cine dentro de una industria mayoritariamente masculina? Bueno, fueron infinitos los retos, o sea, empezando que yo empecé a trabajar en cine como asistente de cámara, o sea, en el equipo más masculino, podría decir, y patriarcal y jerárquico del esquema de una película. Así que fue extremo, digamos. Creo que eh, una de las herramientas que encontré para sobrevivir en aquel momento fue una sobreactuación mi masculinidad, de mi propia masculinidad. Creo que eso funcionó muy bien para poder sobrevivir a ese mundo de hombres. Y, y luego creo que la otra forma luego de sobrevivir o no sé si sobrevivir, pero sí atravesar ese mundo extremadamente masculino de la producción también, de los productores, eh, fue cierto grado de insolencia que manejé, cierto grado de insolencia y de irreverencia.
Pero eso también tiene, digamos, que eso también es algo que siempre, a mí siempre se me ha tildado de eso y como algo, eh, como algo de por lo que se me ha aplaudido incluso, ¿no? Como que cuando mi osadía, pero son cosas que pesan en el cuerpo luego, o luego y en el momento también, digo, como, o sea, no reniego de eso, o sea, creo que soy coyunturalmente insolente, pero también creo que hay una cierta imposición del sistema, digamos, que me llevó a hacerlo, a eso voy, que no tuve muchas otras posibilidades que no ser una persona irreverente e insolente para atravesar determinados espacios. Sí, pues es que creo que justamente creo que en todas tus películas, toda tu cinematografía, se siente ese, pues sí, como desafío a los discursos dominantes y creo que Sí, también es lo importante de tu cinematografía o que particularmente nos gusta mucho, que todo el tiempo estás desafiando eso, esas narrativas claro. y creo que es lo que refresca y hace falta aparte, ¿no? Sí. Sí, porque también hay otra de las cuestiones que tiene el cine, que está, digo, como muy marcado por el cine de Hollywood, claramente, que es la no transparencia del medio. Parece que es un medio, que es un medio que que eso, que no tiene transparencia. ¿Qué es eso? Siempre trabaja unos cánones de verosimilitud que son tremendamente peligrosos, son claramente herramientas de obediencia. Entonces me parece importante llamar a ese cine de la no obediencia, digamos, ese cine filosófico y pensando la filosofía como la no obediencia. Sí, justo acá me apunté esto. Pensar el cine del pensamiento en términos no obedientes es una gran frase y algo que nos deja pensando mucho. También regreso a los comentarios. Mujeres Lab dice, totalmente la violencia institucional nos aqueja. Esto justo cuando hablabas de la violencia institucional, creo que en Cuatreros, eh, hizo este comentario. Y luego Andrew Montes nos dice, hola, ¿qué aporta la pornografía en la representación de identidades que otros géneros deja de lado? Es una muy interesante pregunta, porque es verdad que la pornografía se hace cargo de identidades que en general no están muy representadas en el cine. Pero también ahí es otra de las trampas y que por eso hay que abusar el ojo y el oído, porque también es eso, digamos, son cuerpos llamados siempre o sea, o sea, no son representados en ningún otro texto audiovisual y en ningún otro género, podríamos decir, y son representados en ese género de lo pornográfico, o sea, son cuerpos totalmente olvidados por un sistema mainstream o hegemónico, pero son cuerpos llevados a la obligación de ser gozadores, que eso también es otra, ¿no? Otra reflexión. Es, es un, o sea, porque yo siempre estoy de acuerdo con la celebración y el goce y el deseo y la necesidad de visibilizar, pero hay algo, digamos, donde puede no ser electivo, puede no ser una decisión, puede tal vez no ser una decisión, sino algo que termina siendo, ¿no? Porque no hubo otros espacios. Esos cuerpos no tuvieron otros espacios donde contar sus historias, donde contar sus devenires. Y la pornografía los convoca. En general, digo, el capitalismo suele hacer eso, el capitalismo lo arruina todo, toma todo, o sea, todo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, como para que tengan cabida deben de entrar en este aspecto de esto que dices del goce. Y recuerdo mucho la parte de, pues como de una reflexión que aparece en Las hijas del fuego, justo cuando van en carretera,
y están reflexionando sobre la pornografía y justamente hablas o se habla de el cuerpo como territorio de conquista, ¿no? Y cómo también son representados esos cuerpos a veces como eso, como un territorio, como algo que conquistar, y no es lo único que pueden, o no es el único aspecto por el que pueden ser representados, ¿no? Claro, sí. Sí, además siempre hay una cuestión, digamos, con el tema de lo LGBTIQ+, que es el asunto de la representación, ¿no? Pero yo me pregunto, siempre estamos preocupados de cómo nos representan, quién nos representan, qué representan nuestros cuerpos. Ahora, si pensás en la heterosexualidad, no se piensa cómo están representados, quiénes los representan, cómo. Eso, sencillamente, eso es el mundo. Y Claro. después vienen las representaciones de estas otras identidades. Y en esas representaciones siempre lo importante es aclarar cuál es tu identidad. Pero yo, digamos, pago impuestos igual que mi vecina heterosexual. O sea, mis problemas son exactamente los mismos, son iguales, digo. Entonces, también hay algo en eso de la representación, o sea, lo que a mí me gustaría, digamos, el mundo al que aspiro, es que en las películas, en cualquier historia de amor, en cualquier película de autos, de cualquier cosa, aparezcan esas identidades y punto, sin la necesidad de estar aclarando y de explicando cuál es tu identidad. Somos parte del mundo, pagamos los impuestos igual que todos, ¿no? Sí, absolutamente Pagamos, de y acuerdo con pagamos eso. un impuesto más caro todavía sobre nuestros cuerpos, que es el tener que estar dando explicaciones de cuál es tu identidad y por qué haces las cosas de determinada manera. Sí, que justamente es una de las cosas que normalmente suelen salir a la plática en este tipo de contextos, o al menos me ha tocado en muchos, pues, charlas posteriores a ciertas películas, acá en mi género, donde justamente este tema siempre está como presente y donde mucha gente, pues sí, también coincide contigo, ¿no? O sea, lo ideal sería no estar luchando por representar y decir que está bien que existan otras formas, sino Mm, nada más que existan y más bien enfocar historias a otros intereses que tengan más que ver con la vida propia, ¿no? No nada más con hacer visible o no visible si sí, son o no son, total, o decidieron algo o no decidieron algo, ¿no? sí. Entonces, sí, siempre es como algo que me ha tocado ver, y qué bueno que haya gente también pensando en eso, ¿no? Mm, Que es importante que podamos llegar a un punto. Esto recuerdo que pasó justo en una escuela de cine y sí, creo que era una chica bastante joven, como de 20, 21 años, diciendo esto, ¿no? Que lo importante era como tender o que podamos llegar a ese punto donde eso ya no sea algo importante, sino que nos interesen otras exacto, cosas. sí. Para mí, en el caso de Las Hijas del Fuego, otra de las cosas que era importante era hacer una película de lesbianas donde las lesbianas estuvieran contentas, contentas todo el tiempo, porque es una de las cosas que también suele suceder, que cuando nos representan a las lesbianas siempre estamos tristes o amargadas o enojadas o peleando, luchando, dando explicación. A estas chicas no les importa nada, la pasan bien todo el tiempo, cambian de novia, suman unas, otras y siempre están contentas. Para mí eso fue un pequeño alivio con respecto al mundo, digo, o sea, como poder entregar esa alegría y ese goce. No, definitivamente, y se agradece con las hijas del fuego. Oye, también Hugo Miller nos dice, yo recién voy conociendo tu trabajo. ¿Cuál de tus títulos crees que representan mejor la visión que tienes como artista? ¿Y cuál recomendarías para empezar a adentrarse, perdón, en tu trabajo? Uy, qué difícil. Desde que no sé, decí vos, Victoria, yo no sé. Ay, eso es muy difícil. Voy a quedar como. Es muy difícil porque son todas muy distintas las películas, o sea, depende de los intereses. Es un poco eso, digo, como. Pero sí, no sé. A mí, por ejemplo, Cuatreros es una película que me gusta muchísimo, 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 y creo que es la película más profundamente cinematográfica que yo hice. Ahora,
comprendo que es una película muy compleja y no sé si la recomendaría. O sea, sí la recomiendo, pero es una película de una complejidad. Es muy compleja y también es una película que tenés que tener cierto entrenamiento con determinados discursos cinematográficos, digo, como con ver, digo, por igual es una road movie, es una película que avanza, 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 tiene mucha trama, pasan cosas, pero es una película compleja. Eso, pero bueno, Las Hijas del Fuego es también un muy gran comienzo, es un muy buen comienzo. Sí, sí, sí. Pero bueno, justo está como más adentrada, bueno, está planteada más y aterrizada justamente en este contexto. Y regreso a Barbie también puede estar triste porque pues yo cuando la vi, pues fue más reciente, ¿no? O sea, no fue en el 2001, evidentemente. Claro. Y pensar en el momento en el que fue, digamos, pensada y hecha, hablar justo como de estos temas, como ya bien decías, pues me parece muy, muy disruptivo y pensar desde ahí, o sea, desde ese contexto de 2001 o 2000, tal vez que fue cuando a lo mejor la hiciste, eh, pensar que eso ya estuviera plasmándose, o sea, esa intención, yo a lo mejor empezaría por Barbie, Bien. también puede estar triste y de ahí, bueno, si le interesa, como también explorar como estas otras representaciones de la pornografía, pues sí, Pets, que también te lleva como a pensar bastante justo estas representaciones y también esa un poco pues, ambigüedad entre la imagen y el sonido, y lo que está, pasando o sea, lo que se está narrando es también bastante disruptivo, entonces, es otra aproximación al tema. Y bueno, después con Las Hijas del Fuego, que creo que es, digamos, lo que contextualmente está más, actualizado, por decirlo así, y que culmina, ¿no? O sea, como que yo siento que terminas de pues sí, como no de explorar, pero de asentar cosas que ya vienes explorando, pero también dejas abiertas otras cosas. Entonces, si le interesa, esas serían mis recomendaciones. A lo mejor ese es un camino. Es bastante libre en realidad. Y oye, después vamos a regresar también con Paulina Lola Romo, que dice, yo vi por primera vez Los Rubios y me enamoré de su trabajo. No he visto todo, pero sí te sirve. Y después Franco Bueno, si Pasarelli, vio Los Rubios puede hacer el otro camino que es Restos Cuatreros. Ese es otro camino. claro, Rubios, Restos Cuatreros. sí, que va más allá o sea, Sí, va en el sentido como justo sí, de la profundiza literatura, de la los temas memoria, de memoria. Ujú. sí, sí. Y bueno, Franco Pasarelli dice, ¿cómo fue la investigación y la selección del material de archivo para cuatreros? Gracias. Ujú. Bueno, fueron muchos años de trabajo eso. O sea, como dije hace un rato, lo que intenté fue, o sea, trabajé con archivos privados y públicos, y lo que hacía era ir y buscar materiales que se habían distribuido en la Argentina de diferentes modos o en canales de televisión o también en películas, porque se distribuían por privado en aquella época, en 16 milímetros. Llegaban algunas películas que se copiaban en 16 milímetros y se las pasaban entre los que tenían proyectores de 16 milímetros. Hay muchos coleccionistas que todavía tienen esos materiales. Eh, y luego cosas que de eso se pasaban en la televisión o se estrenaban en las salas. Y con esa premisa fui revisando archivos y luego fui buscando cosas muy específicas como sobre revoluciones, la revolución china, la revolución cubana, qué circulaba por acá en esa época y también el otro territorio investigado fue Chaco, toda la zona del Chaco de la Argentina, que es al norte del país. Y, eh,
Y eso. Así, o sea, esa fue la línea de búsqueda, que después cada línea de búsqueda iba abriendo otras líneas, ¿no? Como, qué sé yo, aparecen de pronto unos cortos de animación, unos cortos checos de animación que aparecieron en uno de los archivos, que eran un material que es eso, que tenían coleccionistas que se pasaban entre ellos, que veían en sus proyectores 16 milímetros. La pregunta es cómo llegó un corto checo de animación a la Argentina en los años 60, ¿no? Esas preguntas quedan para los historiadores o los antropólogos. Pero sí, eso también aparece. El tema con trabajar archivos es que aparecen curiosidades. O sea, yo cuando estaba trabajando PETS, que buscaba archivo pornográfico de la época prohibida, lo que buscaba era eso, como latas clandestinas y mal nomencladas. Y nunca imaginé que me iba a encontrar con ese material, con el material del perro. Eso no estaba calculado, para nada. O sea, pasa eso también. Por eso me interesaba, me interesaba, o me interesa, me interesó, no sé si me sigue interesando, el trabajar con archivo fílmico, porque tiene esa condición, digamos, que es una caja de Pandora. Más en un país como este que no hay cinemateca y no está organizado, ¿no? Entonces es meterse en cómo trabajar con desarme, con desarmadero. Claro. Oye, y en esta misma pregunta, que pregunta cómo fue la selección del material, ¿qué buscabas? Como, ¿había como algún hilo conductor, digamos, mucho más sutil de lo que ya nos mencionaste al inicio de la plática? No, en principio el hilo conductor era ese, materiales que se habían distribuido medio masivamente o no tan masivamente durante esas épocas. Y después fui afinando con respecto a los territorios que buscaba y después también, bueno, vi muchísimo material de noticieros sobre el momento de la dictadura, o sea, qué informaban los noticieros y los programas de televisión unos meses antes de que llegue la dictadura, hay mucho material de ese, y durante la dictadura, que ahí están todas las tomas de facultades, y luego, o sea, todo ese material, eso era lo que íbamos a buscar a los archivos, y luego todo ese material en la mesa de montaje se organizaba con una lógica de la ficción, o sea, eh, como las carpetas, digamos, no estaban por época, por fechas o eh, por el tipo de material, si era material de noticiero o material de película, sino que estaban organizadas por, bueno, no sé, mujer bajando la escalera, se empezó a ordenar así el material y así fue como se fue escribiendo en pantalla ese guión Sí, a través de la voz en off. ya. Sí, pues ya no tenemos más participaciones, digamos, acá en Facebook. Bueno, Y igual ya estamos, ¿no? sí, llegando a la hora y media que se me fue Sí, volando, no sentí sí. en qué momento. Y, tenemos otro último que acaba de entrar, que Ok. es de Andrew Montes, dice, con respecto a Géminis, el incesto se puede leer como una forma de subversión al contexto en que se desarrolla. Yo creo que ese incesto, que es el incesto entre hermanos, y es un incesto consensuado, o sea, entre pares, sí, se puede leer como una subversión del contexto. O sea, pues la película justamente trabaja con una familia burguesa, altamente burguesa, que vive a puertas cerradas, que todo el tiempo le tiene miedo al exterior, al afuera, el enemigo está detrás de la puerta, o sea, todo lo que está afuera es lo malo. Y también si lo pensamos, o sea, eso también lo del encierro me interesaba también porque es en general donde se dan la literatura de incesto, digamos, los ingleses, por ejemplo, son especialistas en literatura de incesto, que tiene que ver con que, claro, viven en una isla, ¿no? O sea, ¿cómo?
hay algo, digamos, de la lógica del encierro y de la endogamia que está directamente relacionada, y por eso viene el tabú. El tabú viene justamente para regular la sociedad, ¿no? O sea, eso es un tabú, es quien organiza la sociedad de esa manera. Entonces, porque digo, el incesto no está penado por la ley, no es una pena, es una condena social. Y esas condenas sociales son las que realmente escriben sobre nuestros cuerpos. Entonces, sí, es una subversión de un modo de vida y es una subversión de una clase social muy específica de la Argentina, que es esa clase alta, ¿no? Sí, que convive en estado de endogamia y que todo el tiempo considera que el enemigo viene del exterior, que todo lo que viene de afuera es ciertamente malo, a no ser que venga de Europa, que ahí es bueno, hasta ahora que viene un virus. Exactamente, sí, sí. Bueno, Oye, Albertina, y para cerrar, nada más me gustaría hacerte una pregunta que es, ¿qué estás pensando para el próximo material de Albertina Carri como cineasta? bueno, estoy trabajando en una película que se llama Caigan las Rosas Blancas, que es con el mismo elenco de Las Hijas del Fuego. Iniciamos un nuevo viaje hacia el pensamiento de lo exuberante. Muy bien, qué bueno que por esa representación que también hace falta. Bien. Pues bueno, Bueno, muchísimas Albertina, gracias de nuevo. no, Gracias. gracias a ti por compartirnos esta hora y media de tu tiempo, también por permitirnos tener la retrospectiva. Y bueno, ya nada más invitar nuevamente por enésima vez a la gente que está acá viendo todavía la transmisión, que vayan a movies.com a ver las películas de las que ya estuvimos hablando, porque creo que las van a ver y las van a aprovechar y les van a sacar mucho más jugo, habiendo escuchando a Albertina esta hora y media. Y bueno, pues seguiremos acá en Mi Género hasta el 25 de octubre con diferentes actividades. Todavía tenemos programación de nuestra selección oficial a través de Filmin Latino. Y después nos vamos a Guerrero. Hoy es el último día en Cineteca Nacional. Y bueno, todavía muchas actividades. Pero bueno, la retrospectiva de Albertina Carri quedará todavía en movies.com hasta el 15 de octubre. Así es que ya saben, pueden ver los filmes en esta página. Albertina, Bueno, muchísimas gracias, de muchísimas verdad. gracias. Y felicitaciones de nuevo por continuar con el festival, en serio. Muchas gracias. Gracias. Espero pronto vernos por allá. Seguro que sí, por acá te vamos a recibir con mucho cariño porque este año no se pudo. La pandemia Sí, nos arruinó los planes, pero esperemos que justo esta retrospectiva también la podamos tener el próximo año en Cineteca Nacional y contigo presente para dale, platicar con ojalá. las películas. Que se haga Bueno, realidad eso. Gracias y sí, buenas noches a todas las personas. hasta luego.